Imagina esto: dos hombres con ojos salvajes y frenéticos surgen de las antiguas tumbas. Sus gritos rasgan el aire tranquilo, un clamor espeluznante que hace que se te erice la piel. «¿Por qué nos estás perturbando, Hijo de Dios?», gritan, sus voces una cacofonía de ira y miedo. Este fue uno de los encuentros más extraños y sobrenaturales que Jesús tuvo. Los hombres estaban poseídos por demonios, y los demonios tenían un propósito claro: evitar cualquier confrontación con el Hijo de Dios. Al ver a Jesús, los demonios, desesperados, piden ser lanzados en una manada de cerdos que se alimentaba a lo lejos. «Si nos expulsas, mándanos a esa manada de cerdos», imploran. Jesús, con autoridad incuestionable, consiente: «Vayan». Y así, los demonios salen de los hombres y entran en los cerdos. Toda la manada, tomada por una furia desenfrenada, corre cuesta abajo y se lanza al lago, ahogándose. Este evento no solo dejó a los habitantes de la ciudad aterrorizados, sino que también levantó muchas preguntas. ¿Por qué los cerdos? ¿Por qué se lanzaron al lago? Estaban tan desesperados por regresar al inframundo. Este evento sobrenatural, registrado en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, es uno de los encuentros más enigmáticos de Jesús con el mundo espiritual. La primera pregunta que surge es: ¿por qué los demonios eligieron los cerdos? En la cultura judía, los cerdos eran considerados animales impuros, prohibidos de ser consumidos o tocados. Este hecho no es meramente dietético, sino que posee profundas implicaciones simbólicas. Para los judíos, los cerdos representaban todo lo que era ritualmente impuro y espiritualmente contaminado. Por lo tanto, los demonios eligieron un destino que reflejaba su propia naturaleza corrupta e impura. Los demonios pedir permiso para entrar en los cerdos revela algo crucial sobre su naturaleza y comportamiento. No deseaban vagar sin un cuerpo para habitar. Los espíritus impuros buscan incesantemente un cuerpo para poseer, sea humano o animal. La necesidad de habitar un cuerpo es una característica definitoria de los demonios, indicando que, sin un cuerpo, están de alguna forma incompletos o impotentes. Esto también sugiere que los demonios tienen un cierto grado de racionalidad y deseo, y su pedido a Jesús refleja un intento desesperado de evitar la errancia por el mundo sin un cuerpo. La respuesta de Jesús a esta petición también es reveladora. Él simplemente dice: «Vayan». Este comando corto, pero poderoso, destaca la autoridad suprema de Jesús sobre el mundo espiritual. Con una sola palabra, Él desplaza una legión de demonios, mostrando que, a pesar del poder que estos seres malignos puedan tener, están completamente subordinados a la voluntad de Jesús. Este episodio, por lo tanto, no solo demuestra el poder de Jesús, sino también su misericordia hacia los hombres poseídos, liberándolos del tormento espiritual. Lo que siguió, sin embargo, fue una visión aterradora. La manada de cerdos, ahora poseída por los demonios, corre cuesta abajo hacia el lago y se ahoga. Esta imagen de autodestrucción en masa es tanto simbólica como literal. Simbólicamente, puede representar el destino inevitable de los espíritus malignos, autodestrucción y caos. Literalmente, la escena sirvió para impactar profundamente a los habitantes locales. Los cerdos eran probablemente una parte importante de la economía local, y perder una manada entera sería un golpe devastador. Esta pérdida material, sin embargo, es pequeña comparada con el beneficio espiritual de liberar a los hombres poseídos. La elección del lago como lugar de destrucción también es significativa. El agua, en muchas tradiciones religiosas, es vista como un símbolo de purificación y renacimiento. Sin embargo, en el contexto de esta narrativa, el lago se convierte en un lugar de muerte y destrucción. Esta dualidad refuerza la idea de que los demonios, al lanzarse al agua, no están buscando purificación, sino que están siendo consumidos por su propia naturaleza destructiva. La imagen de los cerdos ahogándose también puede evocar recuerdos del Mar Rojo, donde los ejércitos del faraón fueron destruidos, ofreciendo una conexión simbólica con la liberación y el juicio divino. Los habitantes de la ciudad, al ver el resultado de este encuentro,
quedan aterrorizados e imploran a Jesús que deje la región. Esta reacción de miedo y rechazo es interesante. En lugar de acoger a Jesús y reconocer su poder divino, le piden que se vaya. Esta petición puede reflejar una mezcla de miedo a lo desconocido y una reticencia a enfrentar la realidad del mundo espiritual. La pérdida económica puede haber contribuido a la hostilidad, pero el rechazo a Jesús, después de un acto tan poderoso de liberación, revela la resistencia humana al cambio y a la intervención divina. El hecho de que los demonios suplicaran ser enviados a los cerdos muestra cuánto odiaban vagar por el mundo sin un cuerpo para habitar. Los demonios quieren poseer un cuerpo, sea humano o animal. Hablar sobre espíritus malignos puede parecer extraño para muchos de nosotros hoy en día, pero cuando Jesús caminó por la tierra, frecuentemente expulsaba espíritus malignos, los reprendía y, más importante, enseñaba sobre ellos. Él enseñaba a las personas sobre su existencia y sus tácticas. Hoy, muchos cristianos hablan abiertamente sobre ángeles, pero ignoran la realidad de los demonios. No me malinterpreten, no debemos glorificar a los demonios, pero tampoco debemos temerlos. La verdad es que el ministerio de Jesús incluía enseñanzas sobre demonios y encuentros con personas poseídas. Por lo tanto, debemos al menos estar conscientes de los esquemas del reino de las tinieblas. Jesús nos dio una enseñanza muy importante sobre espíritus impuros en Mateo 12, 43 a 45. Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo encuentra. Entonces dice: «Volveré a la casa de donde salí». Y al llegar, encuentra la casa desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y trae consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y habitan allí. Y el último estado de ese hombre se vuelve peor que el primero. Esta enseñanza de Jesús es profundamente reveladora y merece un análisis cuidadoso. Primero, Jesús reconoce explícitamente la existencia de espíritus impuros y la realidad de su influencia sobre los seres humanos. Esto ya es, por sí solo, un punto crucial, pues muchas veces la existencia de demonios es descartada o minimizada, incluso entre los cristianos. Sin embargo, la Biblia, a través de las enseñanzas de Jesús, deja claro que los demonios son entidades reales, con la capacidad de poseer e influenciar a las personas. Cuando Jesús habla sobre un espíritu impuro que sale de un hombre y pasa por lugares áridos buscando descanso, está describiendo la inquietud y la insatisfacción inherentes a estos seres malignos. Los demonios, al ser expulsados de un cuerpo, vagan sin encontrar paz, pues su naturaleza es atormentar y causar destrucción. Este detalle nos muestra que los espíritus malignos están siempre en busca de un nuevo objetivo, una nueva víctima a quien puedan perjudicar. La parte más crucial de la enseñanza viene cuando el espíritu decide volver a la casa de donde salió. Aquí, Jesús utiliza la metáfora de una casa para describir el cuerpo humano. La casa que el espíritu encuentra desocupada, barrida y arreglada, representa una vida que fue limpiada, tal vez incluso liberada de su influencia demoníaca anterior, pero que permanece espiritualmente vacía. Esta imagen es poderosa porque resalta la importancia de no solo buscar liberación, sino también llenar la vida con la presencia de Dios. Cuando la casa está desocupada, barrida y arreglada, pero vacía, está vulnerable. Este es un alerta directo de Jesús sobre el peligro de la complacencia espiritual. La limpieza y arreglo de la casa indican un intento de automejoramiento o reforma moral, pero sin la ocupación por el Espíritu Santo, esa transformación es superficial y temporal. Este punto es crucial para entender la dinámica de la batalla espiritual. La verdadera protección contra los espíritus impuros no está solo en la expulsión de ellos, sino en la permanencia continua del Espíritu Santo en la vida de una persona. Jesús prosigue, explicando que el espíritu impuro, al encontrar la casa vacía, trae consigo otros 7 espíritus peores que él. Este detalle es alarmante y sirve como un aviso sobre la seriedad de la batalla espiritual.
la condición final de la persona se vuelve peor que la primera. Esto sugiere que, después de una liberación inicial, si la persona no llena su vida con la presencia y el poder de Dios, puede acabar en una situación aún más desesperada que antes. Los 7 espíritus adicionales simbolizan una intensificación del tormento y la posesión demoníaca, demostrando que la negligencia espiritual puede llevar a una escalada del problema. Esta enseñanza de Jesús es una exhortación a la vigilancia espiritual continua. Él nos recuerda que no podemos tratar la liberación como un evento único y aislado, sino como el inicio de un proceso continuo de crecimiento y fortalecimiento espiritual. Debemos buscar una relación profunda y constante con Dios, llenando nuestras vidas con su palabra, oración y la presencia del Espíritu Santo. Esto crea una fortaleza espiritual que los demonios no pueden penetrar. Además, esta enseñanza destaca la inteligencia y estrategia de los demonios. Ellos observan y esperan oportunidades para atacar. Sabiendo que una casa espiritualmente vacía es una oportunidad, se organizan y atacan en grupo, tornando la posesión aún más intensa y difícil de erradicar. Este punto debe llevarnos a una comprensión más profunda de la necesidad de una vida espiritual activa y vigilante. La respuesta adecuada al peligro representado por los espíritus impuros no es el miedo, sino la preparación y protección continuas. Jesús no solo nos alerta sobre el peligro, sino que también nos ofrece la solución, una vida llena del Espíritu Santo. Esto implica una caminata diaria con Dios, un compromiso constante con la fe y la práctica espiritual. Al mantener nuestra casa siempre ocupada por el Espíritu Santo, garantizamos que no habrá espacio para los espíritus impuros retornaren. Nosotros somos como casas, por así decirlo. La Biblia dice: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros? Una casa limpia es aquella en que el Espíritu Santo habita. Una casa sucia es una que tiene un espíritu impuro, un espíritu demoníaco. Mateo 12:44 dice: «Volveré a mi casa de donde salí». Note cómo el espíritu impuro toma posesión de la casa, del cuerpo. Esto nos muestra que los espíritus impuros tienen intelecto, piensan y se apegan al lugar donde habitan. Consideran el cuerpo humano como su propiedad. Vamos a enfocarnos en el concepto de un espíritu impuro retornando a la misma casa. ¿Has notado a alguien que está atrapado en algo y consigue liberarse por un tiempo, pero luego cae de nuevo en la misma esclavitud? Son liberados y libres de un problema, un vicio o algún tipo de fortaleza, hasta que el demonio vuelve para verificar lo que considera su casa. Es por eso que debemos ser extremadamente diligentes en nuestra relación con el Señor, porque una vez que has sido liberado, tu casa aún necesita estar ocupada. Y si esa casa no tiene el fuego del Espíritu Santo, si esa casa no tiene el fruto del Espíritu, entonces es una casa expuesta. Es una casa que Jesús describió como vacía, barrida y arreglada. La persistencia de los espíritus malignos es una cuestión que nos lleva a comprender la resiliencia y determinación del mal en recuperar el terreno perdido. Cuando un espíritu impuro es expulsado de una persona, no simplemente desiste y se va para siempre. En cambio, vagará por lugares áridos, inquieto e insatisfecho, siempre buscando una nueva oportunidad para retornar. Este comportamiento revela que los espíritus malignos tienen una agenda continua e incansable. No aceptan fácilmente la derrota y están constantemente buscando una forma de reentrar en la vida de aquellos que antes poseyeron. El concepto de un espíritu impuro, retornando a la misma casa, ilustra la naturaleza cíclica de las batallas espirituales. Muchas veces vemos personas que consiguen superar un vicio, un comportamiento destructivo o una situación opresiva, solo para recaer en el mismo problema más tarde. Esto ocurre porque, aunque la liberación inicial sea poderosa, debe ser seguida por un compromiso continuo con la santidad y la presencia de Dios. La ausencia de una vida espiritual activa crea un vacío que los espíritus malignos perciben y buscan llenar nuevamente. La comparación de la vida espiritual
con una casa desocupada, barrida y arreglada, es particularmente significativa. Una casa que ha sido limpiada pero permanece desocupada es vulnerable. Esta metáfora subraya la importancia de no solo buscar la limpieza espiritual, sino también de mantener nuestra vida llena de la presencia del Espíritu Santo. Sin esa presencia continua, estamos dejando nuestra casa expuesta a reinvasiones. El fuego del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu no son solo símbolos de una vida cristiana activa, son defensas esenciales contra la reocupación por espíritus malignos. Los espíritus malignos retornan con refuerzos, trayendo otros 7 espíritus más perversos que ellos. Esta intensificación de la influencia demoníaca destaca la gravedad de permitir que nuestra vida espiritual se vuelva complaciente. La lucha espiritual no es un evento único, sino una guerra continua. Debemos estar siempre vigilantes, siempre en oración y siempre buscando más de Dios. Solo así podemos garantizar que nuestra casa espiritual no se convierta en un blanco fácil para el enemigo. Otro aspecto importante de la persistencia de los espíritus malignos es su capacidad para identificar debilidades. Observan y esperan momentos de vulnerabilidad. Este comportamiento estratégico exige de nosotros una atención constante a nuestras propias debilidades y áreas de tentación. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos sobre dónde somos más vulnerables y buscar fortificar esas áreas a través de la oración, la palabra de Dios y el apoyo de la comunidad cristiana. La reincidencia en comportamientos destructivos o posesiones no es solo una cuestión de falta de fuerza de voluntad, es una indicación de que la batalla espiritual está en curso y que el enemigo no ha desistido. Necesitamos reconocer que la liberación inicial es solo el comienzo de un proceso de santificación y crecimiento continuo en Cristo. Debemos buscar constantemente el fortalecimiento espiritual, sabiendo que el enemigo está siempre al acecho, esperando una oportunidad para atacar. La idea de una casa desocupada también sugiere la necesidad de llenar nuestra vida con actividades y prácticas que cultiven la presencia de Dios. Esto incluye no solo la oración y el estudio de la Biblia, sino también la adoración, el servicio a los demás y la participación activa en la comunidad de fe. Cada una de estas prácticas contribuye a mantener nuestra casa espiritual llena y protegida. La necesidad de una casa ocupada significa que el espíritu impuro irá y llevará consigo otros 7 espíritus más perversos que él, y ellos entrarán y habitarán allí, y el estado final de esa persona será peor que el primero. Y lo que encontrarás es que cuando se trata de demonios, esa palabra puede evocar emociones vastamente diferentes: repulsión y miedo en algunos, risas y entretenimiento en otros. Para muchos puede haber curiosidad, para algunos quizás incluso adoración. Una cosa es cierta: aunque la cultura se vuelva cada vez más escéptica, el reino invisible tiene una firme influencia sobre las mentes de muchos. Por muchas décadas, la posesión demoníaca y el exorcismo han sido un tropo exitoso en la industria del entretenimiento. En 1973, El Exorcista sorprendió al público, se convirtió en un éxito de taquilla y lanzó un nuevo género de películas. Más de 50 años después, decenas y decenas de películas sobre posesión y exorcismo han sido producidas. Muchas de esas películas utilizaron tácticas de choque y efectos sangrientos. Otras lograron vender sus películas sombrías como basadas en una historia real. El género de horror puede ser el hogar más natural para obras sobre demonios, pero no es el único. Desde películas de parodia hasta tiras cómicas, Satanás, demonios y el infierno frecuentemente han sido utilizados como material cómico. Lo que está claro es que muchos no conocen o entienden la verdad sobre los demonios. La Biblia arroja luz sobre este asunto sombrío, y la verdad de las Escrituras pinta un cuadro muy diferente al de la cultura moderna. Por un lado, los demonios son ciertamente más siniestros de lo que Hollywood jamás podrá retratar. Por otro lado, los seguidores de Jesús
no necesitan temer a los enemigos derrotados del Señor. A lo largo de los Evangelios y del libro de Hechos, encontramos varias ocasiones en que Jesús o sus discípulos encontraron personas poseídas. Frecuentemente, esos demonios son referidos como espíritus impuros. Las condiciones, detalles e impacto de las posesiones variaron. Algunas víctimas eran adultos, otras eran niños. A veces, un espíritu solitario habitaba una persona, otras veces, múltiples espíritus lo hacían. La posesión parecía conferir fuerza sobrehumana. Marcos 5:4 dice de un hombre: él frecuentemente había sido encadenado, pero rompía las cadenas y los grilletes en pedazos. Nadie tenía fuerza para someterlo. Hechos 19 relata un evento en que 7 hermanos no cristianos intentaron expulsar un espíritu maligno. El hombre poseído por el demonio saltó sobre ellos, los golpeó y los envió corriendo, desnudos y heridos. La Biblia demuestra que los demonios atormentaban a sus anfitriones y hacían sus vidas miserables. Algunos espíritus impuros causaban ceguera o mudez. El hombre poseído por una legión vivía entre las tumbas y siempre estaba gritando y cortándose con piedras. Un pobre padre lamentó a Jesús que un espíritu maligno tomaba a su único hijo, lo convulsionaba y lo hacía gritar y espumar por la boca. El padre estaba seguro de que el demonio estaba destruyendo a su hijo. Estas descripciones no son imaginaciones fantasiosas de escritores de Hollywood, son descripciones verdaderas de personas poseídas durante el ministerio terrestre de Jesús. La perspectiva de la posesión demoníaca sería realmente aterradora. Sin embargo, el seguidor de Jesús no necesita ceder al miedo. La Biblia no registra incidentes de posesiones demoníacas para asustarnos. Estos registros demuestran el odio y la maldad del enemigo, pero más importante, destacan el poder y la victoria de Jesús. En muchos relatos del Nuevo Testamento, la Biblia declara que Jesús reprendió a los espíritus impuros. Jesús no enfrentaba una fuerza igual, estaba en la posición de autoridad y poder. Jesús no luchaba con demonios, daba órdenes que eran obedecidas inmediatamente. Jesús no tenía miedo de los espíritus malignos, él incitaba miedo en ellos. Incluso cuando Jesús confrontaba a un hombre que albergaba una legión entera de demonios, ellos se postraban ante él y suplicaban para no ser atormentados. Esto es muy diferente de los demonios retratados en las películas. Cuando los demonios enfrentan a Jesús, saben que están derrotados antes de que la batalla comience. Jesús dio ese mismo poder y autoridad a sus apóstoles. Cuando Jesús envió a los 12 y más tarde a los 72, ellos recibieron autoridad sobre los espíritus impuros. Cuando los 72 regresaron, proclamaron entusiasmadamente: «Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre». Lucas 10:17. Jesús respondió: «Yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Miren, les he dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño». Jesús no solo derrotaba al enemigo, también protegía y capacitaba a sus seguidores contra el enemigo. El libro de Hechos cuenta cómo Pedro y Pablo expulsaban espíritus malignos de la misma manera que Jesús, con completa autoridad y victoria asegurada. Con tal poder y victoria, los seguidores de Jesús no necesitan temer al enemigo. Sin embargo, sería prudente que los cristianos fueran cautelosos en sus acciones. Aunque no necesitamos temer a Satanás y sus legiones, debemos ser cautelosos con el entretenimiento que enfoca y glorifica al enemigo. Para un mundo incrédulo o supersticioso, los demonios pueden ser material para entretenimiento intrigante. Para los seguidores del Señor, deben ser reconocidos por lo que realmente son: el enemigo que nos odia y odia a nuestro Dios. Seres que no necesitan ser temidos, pero que tampoco debemos inadvertidamente glorificar o ser entretenidos por ellos. A pesar de todo esto, había y hay una batalla más significativa y una victoria más excelente. Al final, el objetivo de Satanás no es poseer y atormentar tu cuerpo físico. Su objetivo es tu alma. Su verdadero deseo es separarte de Dios por toda la eternidad. Pero aquí también Jesús ganó la victoria.
A través de su muerte sacrificial y resurrección victoriosa, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente y derrotó a Satanás y sus ejércitos. Para aquellos dispuestos a seguir a Jesús, Él no ofrece solo protección contra la posesión, Él ganó la liberación del mismo infierno. La liberación que Jesús ofrece es completa y total, nos libera de las garras de Satanás y nos ofrece la vida eterna. Esta es la verdad que debemos proclamar y la victoria que debemos celebrar. Al entender mejor a los demonios y sus tácticas, podemos protegernos y fortalecer nuestra fe. Debemos recordar que, en Jesús, tenemos poder y autoridad sobre todo el mal. Esta es la mensaje de esperanza y triunfo que debemos compartir con el mundo. Necesitamos ser vigilantes en nuestra vida espiritual, una relación fuerte con Dios, a través de la oración, estudio de la Biblia y comunión con otros creyentes, es esencial para mantener nuestra casa ocupada por el Espíritu Santo. La liberación ofrecida por Jesús no es solo una mera liberación temporal o superficial, es una transformación radical y completa que alcanza todas las áreas de nuestra vida. A través de su muerte y resurrección, Jesús quebró el poder de Satanás sobre nosotros, liberándonos del pecado y la muerte. Esta liberación nos trae la verdadera libertad, permitiéndonos vivir en plena comunión con Dios. Esta transformación es profunda y abarca no solo la liberación de demonios, sino también la renovación de nuestro corazón y mente. Entender la naturaleza y las tácticas de los demonios es fundamental para nuestra protección espiritual. Operan a través del engaño, el miedo y la tentación. Al conocer sus estrategias, podemos resistir sus tentaciones y permanecer firmes en la fe. La Biblia nos enseña que debemos vestir toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y después de haber hecho todo, permanecer firmes. Efesios 6:13. La armadura de Dios incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Cada uno de estos elementos es esencial para nuestra defensa espiritual. La autoridad que tenemos en Jesús no es solo un concepto teórico, sino una realidad práctica que podemos experimentar diariamente. Jesús nos dio autoridad sobre todos los poderes del enemigo, Lucas 10:19. Esta autoridad nos permite enfrentar y derrotar cualquier influencia maligna en nuestras vidas. Sin embargo, esta autoridad debe ser ejercida con fe y entendimiento. Debemos apropiarnos de las promesas de Dios y usarlas en nuestras batallas espirituales. La oración es una herramienta poderosa para ejercer esa autoridad, pues a través de ella nos conectamos directamente con el poder de Dios. La mensaje de esperanza y triunfo en Jesús debe ser compartida con el mundo. Vivimos en un mundo lleno de desesperación y oscuridad, donde muchas personas están bajo la influencia de fuerzas malignas sin siquiera darse cuenta. Al proclamar la victoria de Jesús, ofrecemos a esas personas una salida, una esperanza y una nueva vida. El Evangelio es la buena nueva de que Jesús venció el poder del mal y ofrece a todos la posibilidad de una vida nueva y transformada. Debemos ser testigos fieles de ese mensaje, mostrando a través de nuestras vidas y palabras el poder liberador de Jesús. La vigilancia espiritual es crucial para mantener nuestra liberación y vivir en victoria. El apóstol Pedro nos advierte a ser sobrios y vigilantes, pues nuestro adversario, el diablo, anda alrededor, rugiendo como león, buscando a quien devorar. Juan Pedro 5:8. Este estado de alerta constante nos ayuda a identificar y resistir las embestidas del enemigo. La oración, el estudio de la Biblia y la comunión con otros creyentes son elementos esenciales para mantener nuestra vigilancia. Fortalecen nuestra fe, renuevan nuestra mente y nos conectan con la comunidad de fe, donde encontramos apoyo y aliento. Mantener nuestra casa espiritual ocupada por el Espíritu Santo es fundamental para nuestra protección continua. El Espíritu Santo no solo habita en nosotros, sino que también nos guía, nos enseña y nos fortalece. Él es nuestra fuente de poder y sabiduría en todas las situaciones. Una vida llena del Espíritu Santo está caracterizada por frutos como amor,
alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5, 22-23. Estos frutos no solo nos protegen contra las influencias malignas, sino que también son un testimonio poderoso del poder transformador de Dios en nuestras vidas. Además, la comunión con otros creyentes es vital para nuestra caminata espiritual. La Iglesia es descrita en la Biblia como el cuerpo de Cristo, donde cada miembro tiene un papel importante que desempeñar. A través de la comunión, nos animamos unos a otros, oramos unos por otros y compartimos nuestras experiencias de fe. Este apoyo mutuo es crucial, especialmente en tiempos de dificultad o tentación. La comunidad de fe es un lugar donde encontramos fuerzas y renovación, y donde podemos crecer juntos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. No debemos dar lugar al diablo, sino resistirle firmemente en la fe. Al hacer esto, aseguramos que nuestra vida es un templo vivo para Dios y un testimonio de su poder. Como creyentes, tenemos la responsabilidad de educar y alertar a otros sobre la realidad de los demonios, no para causar miedo, sino para equipar y empoderar. Debemos usar la palabra de Dios como nuestra arma y confiar en el poder del Espíritu Santo. Al hacerlo, podemos vivir vidas victoriosas y ayudar a otros a hacer lo mismo. Dar lugar al diablo significa abrir brechas en nuestra vida espiritual a través de actitudes, pensamientos y comportamientos que van contra las enseñanzas de Cristo. Esto puede suceder de varias formas: a través del pecado habitual, la negligencia espiritual, el entretenimiento inapropiado y hasta la falta de perdón. Cuando permitimos que estas cosas entren en nuestras vidas, estamos esencialmente invitando al enemigo a influenciar y atormentar nuestra caminata con Dios. Por lo tanto, resistir al diablo es un acto de vigilancia constante y de mantener una vida santa e intachable delante de Dios. Resistir al diablo firmemente en la fe requiere una comprensión profunda de la palabra de Dios y una aplicación práctica de sus enseñanzas. La fe es la base sobre la cual construimos nuestra resistencia espiritual. No es una simple creencia pasiva, sino una confianza activa y continua en Dios, que se manifiesta a través de la obediencia y la búsqueda constante de la santidad. La Biblia nos instruye a resistir al diablo, y él huirá de nosotros. Santiago 4, 7. Esto implica una acción directa e intencional contra las tentaciones y ataques espirituales, utilizando las promesas y verdades de las Escrituras como nuestra defensa. La responsabilidad de educar y alertar a otros sobre la realidad de los demonios es una extensión del mandamiento de amar al prójimo. Al equipar a otros creyentes con el conocimiento de la batalla espiritual, estamos ayudándolos a vivir en libertad y victoria. Educar sobre demonios y sus tácticas no es para incitar miedo, sino para fortalecer y preparar a la Iglesia para los desafíos espirituales que todos enfrentamos. Cuando comprendemos la seriedad de la batalla espiritual, estamos más preparados para enfrentar los desafíos con confianza y fe. Usar la palabra de Dios como nuestra arma es fundamental en la guerra espiritual. Efesios 6:17 describe la palabra de Dios como la espada del Espíritu, una arma ofensiva contra los ataques del enemigo. Conocer y aplicar la palabra de Dios nos da la sabiduría y la fuerza necesarias para resistir las tentaciones y los engaños del diablo. Las Escrituras están llenas de promesas y verdades que nos capacitan para vivir en victoria. Meditar en las Escrituras y memorizarlas fortalece nuestro espíritu y nos da las herramientas necesarias para combatir al enemigo. Confiar en el poder del Espíritu Santo es crucial para una vida victoriosa. El Espíritu Santo no solo nos guía en toda la verdad, sino que también nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Él nos da discernimiento para reconocer las trampas del enemigo y nos fortalece para resistir las tentaciones. Vivir una vida llena del Espíritu significa estar en constante comunión con Dios, permitiendo que Él nos transforme y nos capacite para la batalla espiritual. Vivir vidas victoriosas
y ayudar a otros a hacer lo mismo es el llamado de todo cristiano. La victoria en Cristo no es solo personal, sino también comunitaria. Al compartir nuestras victorias y testimonios, animamos y edificamos unos a otros en la fe. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, debe ser un lugar de apoyo mutuo, donde los creyentes son fortalecidos y capacitados para vivir en victoria continua. El testimonio del poder de Dios en nuestras vidas es un testimonio poderoso para el mundo, mostrando la realidad del Evangelio y la transformación que trae. La comunidad cristiana tiene un papel vital en la batalla espiritual. Juntos somos más fuertes. Debemos apoyar unos a otros, orar unos por otros y estar atentos a las necesidades espirituales de nuestros hermanos y hermanas. En unión, somos una fortaleza contra las fuerzas de las tinieblas. Nuestro testimonio personal de victoria sobre el mal puede inspirar y animar a otros. Debemos compartir nuestras experiencias de cómo Dios nos ha liberado y protegido. Al hacerlo, mostramos el poder transformador de Dios y la realidad de su protección. La victoria sobre los demonios y el mal está garantizada en Jesús. Él nos ha dado poder y autoridad para vivir vidas libres del miedo y llenas de esperanza. Debemos recordar siempre que, en Cristo, somos más que vencedores. Nuestra misión es vivir esa verdad y compartirla con el mundo, para que todos puedan experimentar la libertad y la victoria que solo Jesús puede ofrecer. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de mantenerse vigilante, espiritualmente activo y en comunión con Dios. El alerta de Jesús sobre los demonios es un llamado a la acción continua. Debemos mantener nuestra casa siempre llena del Espíritu Santo, viviendo una vida de obediencia y devoción. La batalla espiritual es real, pero en Cristo tenemos todas las herramientas y la autoridad necesarias para ganarla. Nuestra fe, fortalecida por la palabra de Dios y la oración, es nuestra mejor defensa contra las fuerzas del mal. Que podamos, con confianza y fe, vivir en la victoria que Jesús ha conquistado para nosotros.